Pues comenzamos una semana más, un miércoles más mariposas, un espacio gracias a la colaboración de Salud Mental La Palma y Caja 7, como venimos diciendo siempre en esta casa, en 7.7 La Palma Radio. Hoy vamos a sustituir a la compañera Maripaz Magdalena. Yolanda Betancourt nos va a acompañar en estos primeros minutos de programa con una serie de invitados. Yolanda, buenos días. Buenos días, Vicente, y buenos días a las personas que estén escuchando el programa. Pues vamos adelante con ello. La verdad que el programa de hoy es muy interesante porque vamos a tratar un tema que aún sigue siendo polémico, sigue siendo controvertido, existe mucho tabú sobre él, como es el suicidio. Y la comunicación es prevención y el suicidio puede prevenirse. Así que intentaremos que de esta manera pues llegue esta información a la gente y de la misma manera empiece a ser primordial en la agenda política, ya que vivimos en una sociedad donde casi se nos obliga a ser felices, pero no se nos dan herramientas para sobrellevar el sufrimiento o los problemas que se nos vayan presentando. Para ello, hoy hemos contado con la presencia de José Luis Herrera. Él es voluntario y colaborador de Salud Mental La Palma y se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias a Salud Mental La Palma por volverme a invitar hoy a de nuevo tocar este tema tan delicado, ¿no? Y me reitero en lo mismo, vamos a tocarlo con el máximo respeto, con el máximo amor, pero con toda la importancia que él conlleva, ¿no? Es otra pandemia, como ya hemos hablado, ¿no? Seguimos en esa cifra espeluznante de que, bueno, sigue siendo la primera causa de muerte no natural desde hace ya más de una década y bueno, siempre con este tema del COVID y tal, pues sabemos que se están incrementando tanto los problemas de salud mental como las tentativas de suicidio, consumadas o no. Y bueno, esto es un tema que hay que tratarlo porque ya no solo es una promesa política que se hizo en su día en el debate electoral del presidente del gobierno Pedro Sánchez, sino que también es una demanda absolutamente imprescindible. Entonces, bueno, estamos hablando pues de en torno a unas 3.500 personas, 10 muertes al día de media y unas 20 tentativas, sobre 20 tentativas aproximadamente, pero que, como dijimos en un programa anterior, tampoco se ajustan a la realidad, ¿no? Y todo esto pues se sabe que se está aumentando por la crisis sanitaria y que además creo que por desgracia nos vamos a quedar bastante cortos, ¿no? Y bueno, he invitado a dos compañeros, a dos amigos. Tengo, creo que por aquí, al compañero Sergio Tubio Rey. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días, José. Buenos días a todos. Buen día, gracias por estar aquí. Sergio es bombero del Ayuntamiento de Madrid desde el 2007. Es especializado en formación de crisis suicida, promotor y coordinador de la Unidad Formativa para Intervenciones con Tentativas Suicidas del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Es coautor de procedimientos operativos en crisis suicidas y también es formador en diversos ámbitos para la tentativa suicida y cómo actuar en este caso, ¿no? Gracias, Sergio. Y también tenemos por aquí a José Luis Méndez, mi querido y compañero y tocayo José Luis Méndez. Buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, José Luis. Encantado. Igualmente, amigo. José es trabajador social desde hace más de una década en el área de comunicación, orientación e influencia social de la Confederación Salud Mental España. Es diplomado en trabajo social y tiene 2 máster universitarios de animación sociocultural y dirección de gestión de centros. Y es una persona absolutamente comprometida, igual que Sergio, trabajando siempre hacia el colectivo de personas con problemas de salud mental.
Entonces, bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar. Y bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos a Sergio por aquí, me gustaría primeramente aprovechar que él está aquí para preguntarle algo sumamente importante, que es cómo se debe actuar en caso de encontrarnos a una persona en crisis o en tentativa de terminar o acabar con su vida. Sergio. Hola, pues mira, yo creo que lo más importante, siempre si vemos que la tentativa y en esa crisis hay riesgo real de que desencadene en un final irreversible, pues sería seguir de primeras en lo posible pues la actitud PAS, ¿no?, que ofrece Protección Civil, que primero es pues proteger, alertar y socorrer, ¿no? Eso es lo primero. No olvidarnos de alertar a los servicios de emergencia. Creo que es muy importante porque al final van a poder desarrollar en un momento una intervención más completa y sobre todo para asegurar para asegurar la integridad tanto de la persona que está en ese momento negociando como la de la propia víctima que está en crisis suicida. Y bueno, si nos toca estar delante de una persona en crisis, yo creo que tenemos que tener claro y nosotros siempre nos empeñamos mucho cuando damos formación en tratar de hacerle ver a la gente que es una persona en crisis suicida y que no es, ¿no? Todo el tema de mitos y demás, y sobre todo hacerle ver que una persona en crisis suicida es una persona desesperada, ¿no? En muchos casos incomprendida y que necesita ayuda. Está en una situación crítica, está en un momento de desestabilización total en el que los recursos para afrontar sus problemas se han visto ya sobrepasados por los problemas que sufre, y como digamos ese primer respondiente, cosas fundamentales, por ejemplo, ser naturales, preguntar, escuchar y empatizar. O sea, básicamente lo que tenemos que tratar de hacer en un primer momento es presentarnos como facilitadores, mostrar un deseo de ayuda claro y sincero, y escuchar. La mejor herramienta, siempre lo digo, la mejor herramienta es la escucha activa y compasiva. Es fundamental que la persona se sienta acogida y que se sienta escuchada. No hay nada más potente ni nada más efectivo ante una persona en crisis. Sergio, también creo que, bueno, por las intervenciones que he podido ver tuyas, también es importante no invadir su espacio vital, porque se puede sentir amenazado también, ¿no? Claro, eso es. A ver, una persona que está en crisis suicida, al final, pensemos que está en un momento de rigidez cognitiva elevado, y es una persona que se siente amenazada, ¿no? Está en un momento en el que la cabeza le está mandando muchos pensamientos de la parte más primitiva, ¿no? Muchos pensamientos que son impulsivos. Entonces es una persona que se siente amenazada. Cualquier acercamiento que sea demasiado rápido, cualquier acercamiento o nuestra actitud, ¿no?, que él la perciba como amenaza o como algo agresivo, le va a hacer sentirse intimidado y le va a hacer sentirse, digamos, atacado. Entonces, ya solo por el hecho de querer alejarse de nosotros, eso puede provocar un desenlace fatal, por ejemplo, a modo de caída accidental, ¿no? Que eche un paso para atrás para intentar alejarse de nosotros por ese nerviosismo al que le hemos podido someter sin darnos cuenta y provocar un accidente. Por lo tanto, siempre el acercamiento, nosotros solemos decir que nunca menor de 5 metros de manera inicial. Además, suele ser muy claro. La persona que está en crisis rápidamente alza su mano a modo de stop, para, y te marca claramente de dónde no puedes pasar. Hay un círculo que no debes invadir. Que es, o sea, lo que él ya denomina su zona de seguridad, y de ahí no te puedes acercar porque puedes precipitar un final que no desea nadie, ¿no? Porque, claro, obviamente, como bien estabas diciendo, Sergio, la expresión máxima del sufrimiento
te lleva a esto, ¿no? Pero realmente no es una cosa puntual, sino es todo el caos y todo el sufrimiento que hay generado en esa persona que le lleva a tomar esa decisión, ¿no? Eso es. Yo alguna vez lo suelo explicar así. Es como la persona que salta de un edificio en llamas porque se está quemando la espalda. No es algo que la persona desee saltar hacia el abismo, pero el sufrimiento la ha llevado hasta esa ventana y de repente no puede más. Es una situación, como siempre se dice, ¿no? Cuando una persona que se quita la vida no desea morir, sino que lo que trata es de dejar de sufrir, ¿no? Que ese sufrimiento desaparezca. Efectivamente. Entonces, al final lo que tenemos que tratar de conseguir es conseguir que esa persona ventile emocionalmente, ¿no?, esa problemática, porque, bueno, pues la pena compartida es media pena, pero la pena verbalizada también se convierte en media pena. Es muy importante tratar de conseguir que esa persona se exprese, que llore si hace falta, que exponga abiertamente su problema y que consiga que, bueno, pues que esa compuerta que está a punto de desbordarse, pues que poco a poco vaya liberándose esa presión para tratar de, bueno, pues que se rebaje esa emoción, ¿no?, que tiene en ese momento y pueda aumentar los pensamientos más cognitivos y más elaborados dentro de un pensamiento más razonado. ¿Cuántas veces has llorado, Sergio, ya en este tipo de actuaciones? Pues bueno, son situaciones y son negociaciones que son muy intensas en el plano emocional. Nosotros tenemos la suerte tanto en la unidad de intervenciones de tentativa de suicidio de bomberos del Ayuntamiento de Madrid como en la otra parte en la que también participo como formador y coordinador, que es en la Asociación Internacional de Estudio de Bomberos. Contamos con psicólogos porque son situaciones muy complicadas y en las que la persona abre sus sentimientos y los expone y llegan y golpean fuerte. Son problemas realmente graves y uno al final, por mucho que lo intente, no siempre consigue poner esa... Hombre, y tú no eres una piedra precisamente, ni ningún compañero que esté trabajando en este ámbito, ¿no? Así que la carga emocional y más, como estabas comentando, si no logras, por desgracia, llegar a salvar a esa persona, verdaderamente tiene que ser... Bueno, yo tengo los pelos de punta, serio. Muchas gracias. Voy a pasar ahora a hablar con José, con José otra vez. Buen día, querido amigo. Perdona que me haya liado aquí con el testimonio de Sergio. Bueno, mira, yo quiero aprovechar, porque ya que estás en el área de comunicación, me gustaría que tú nos hables un poco y nos expliques un poco, ¿no?, cómo tratan los medios de comunicación este tema tan controvertido, con tanto lleno de prejuicios, de mitos, de cosas, bueno, por decirte, hasta el año 93 no se enterraba a la gente que se quitaba la vida, no los enterraban en un cementerio, los ponían en otra parte, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que deben actuar los medios de comunicación para que toquen este tema? Y porque hace falta hablarlo, ¿verdad? O sea, este tema no puede estar más silenciado de lo que está. Nosotros, como confederación, es verdad que vemos a los medios de comunicación como agentes que juegan un papel fundamental en la prevención del suicidio, ¿no? Creo que informar de manera responsable y adecuada es una de las medidas más importantes para ayudar a prevenirlo, ¿no? Digamos que vemos a los medios de comunicación como auténticos aliados y que una información veraz y responsable, y creo que es una de las primeras medidas de prevención, ¿no? Nosotros creemos que es básico empezar a hablar del suicidio, empezar a hablar de una forma responsable, como digo, digamos que es el efecto papágeno, ¿no? Es decir, la importancia que tiene para ponerlo encima de la mesa. Creo que la sociedad en la que vivimos ahora mismo es clave informar de una forma no sensacionalista, ¿de acuerdo?
creo que es importante también que los medios de comunicación aporten recursos de ayuda disponibles. Al igual que, por ejemplo, se hace en temas de violencia de género, que hoy es el Día Internacional, pues es importante que exista en la información que se aborde de una forma en la que aparezcan recursos, ¿no? Y para eso es muy importante la labor que hacemos las asociaciones, ¿no? Para ofrecernos como fuentes fiables y objetivas de información, ¿no? Creo que es importante también presentar la información muy alejada de algo que no es una respuesta causa-efecto, sino es un fenómeno muy complejo, ¿no? Y hay que presentarlo como lo que es, ¿no? Multicausal y complejo. Lo que decía antes Sergio, ¿no? Nadie quiere quitarse la vida. Pégate un poquito más, José, por favor, que te perdemos un poquito la voz. Que no quería, que no es bueno presentarlo como algo causa-efecto, sino hay que presentar un fenómeno como lo que es complejo y multicausal, ¿no? Y creo que nosotros en ese sentido, como asociación, como confederación, tenemos un papel muy importante a la hora de ponerlo encima de la mesa y que la sociedad comience a hablar de esto, porque como decía Sergio, estoy completamente de acuerdo con él, nadie quiere quitarse la vida, sino quiere evitar el sufrimiento, y para evitar el sufrimiento lo que hay que hacer es habilitar espacios adecuados para las personas que están sufriendo puedan ir desahogándose paulatinamente, ¿no? Y no que, me ha gustado esa metáfora que ha utilizado él, y no que estalle, ¿no? De forma abrupta, y que efectivamente que tengamos una solución definitiva a un problema que puede ser pasajero. Porque esta crisis sanitaria está haciendo unos estragos terribles, ¿no? Ya hacía tiempo que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que antes de que acabara la década, la depresión se iba a convertir, pues, en la mayor causa de discapacidad a nivel mundial. Pero creo que esto se va a quedar bastante corto, además de que se ha acelerado exponencialmente, o sea que llegará mucho antes de lo que ellos tenían previsto. ¿Ustedes qué pueden aportar desde vuestra opinión a este tema y también, por supuesto, a esto que es lo que se está generando a través de toda esta crisis sanitaria y los efectos y las secuelas que ya está habiendo, que no sabemos todavía muy así verdaderamente los efectos que va a tener a largo plazo, ¿no? Pero que a corto plazo ya se sabe que el incremento es bastante grande. ¿Quién quiere empezar? Sergio, ¿te parece? Sí. Perdón. No, está bien. Mira, pues es que al final, dentro de los propios factores de riesgo que existen para evaluar el riesgo, ¿no? de desarrollar conducta suicida, pues hay varios, ¿no? Hay pues los factores propios, ¿no? de la persona, están los biológicos, están los sociosituacionales, familiares, y también están los factores de riesgo contextuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, que siempre se hablaba de estos factores contextuales, se hablaba de guerras y demás, pues no estaba incluido, pero claro, ahora ya tenemos un problema como el actual, ¿no? Que es una situación de pandemia a nivel mundial. Al final, ¿qué genera esto? Pues genera inseguridad, genera desesperanza, genera aislamiento. El sentimiento de soledad también es uno de los factores de riesgo más importantes que hay a la hora de desarrollar conducta suicida. Genera una falta de comunicación, entonces claro, es un potenciador de la conducta suicida y del riesgo de cometer el acto muy muy importante, porque al final pues la sociedad se está aislando obligatoriamente y generando pues un sentimiento de desesperanza todavía más importante y que desestabiliza ya, como ha dicho perfectamente el compañero, al ser es multicausal el suicidio, pero claro, estamos metiendo ahí pues muchos factores que propician que esa multicausalidad aumente, evidentemente. Es un cóctel molotov, una bomba de relojería. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, exactamente, eso es, sí. Sí, y además el tema de la soledad es
un problema también súper difícil de gestionar, es un problema enorme que ya no solo se da en personas que tengan pues una edad más amplia, sino que se da también desde la adolescencia, es por este sistema de competición, de ese síndrome de la felicidad, o sea, estamos creando robots y esto no lo veo yo sano realmente. José, por favor. No, os decía que estando muy de acuerdo con lo que decía Sergio, es decir, que a todo este... Ustedes se conocen, ¿no? Sí, yo sí a él. No sé si él me pone cara, yo sí a él, sí. Le vi en nuestras jornadas de hace unos años en la Complutense. Uh-huh. Ah, genial. No, yo te decía que yo creo que incluso esto que tú estás añadiendo, Sergio, encima le añades, ¿no? Esta situación de aislamiento forzado que nos lleva a la pandemia, nos multiplica por, no sé, exponencialmente, ¿no? Pero también es verdad que lo que nos ha llamado mucho la atención a la Confederación, al servicio de orientación, que es el que manejo yo de manera más directa, es que esta situación de aislamiento obligatorio, ¿no?, ha equiparado muchas veces a la sociedad a las personas que tienen un problema de salud mental, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, esas personas que no tienen un diagnóstico están sufriendo esa vulneración de derechos muchas veces, ¿no?, que es la falta de acceso a los recursos sanitarios o sociosanitarios, ¿no? Y también ha provocado que las personas que no hay ningún diagnóstico de por medio también tengan esa situación de desesperanza, ¿no? Esa situación de vulneración de los derechos que nos están impidiendo acceder a unos recursos que nosotros creíamos completamente garantizados, ¿no? Y es muy llamativo. También es verdad que ha habido un incremento, esa falta de acceso a los recursos de todo tipo ha incrementado muchísimo ese riesgo de suicidio, ¿no?, de las personas que tienen un problema de salud mental, por supuesto, porque han visto interrumpido en muchísimos de sus casos ese tratamiento. Y ya no hablo solamente de un tratamiento farmacológico, sino que hablo también de terapias, ¿no? Esa dificultad a la hora de acceder a terapias ha provocado que en muchos casos se aumente el riesgo de suicidio de las personas que tienen un problema de salud mental. Efectivamente, y además esto que está lleno siempre de tópicos, prejuicios, que si eres una persona cobarde, que si eres una persona valiente, en fin, consumadas o no, yo lo sé en carne propia. ¿Ustedes cómo desmontarían estos mitos, estos prejuicios? José, en este caso tú te dejo, no, si no te doy la palabra, perdona. Gracias. No, yo creo que lo más importante a la hora de prevenir este tipo de, o de combatir, mejor dicho, este tipo de mitos, ¿no?, que son completamente nocivos, es la información y la sensibilización a través de los medios de comunicación. Como decía al principio, yo creo que es muy importante hacerlo con dos vías para mí, ¿eh? La primera sería la que he dicho en mi primera respuesta, contar con los medios de comunicación como auténticos aliados para ir desmontando con campañas de sensibilización estos mitos. Y una segunda vía sería la educación en edades tempranas, en centros educativos, para que se pueda hablar sin tapujos de lo que es una educación emocional y prevenir pues que la gente sufra de manera innecesaria en edades tempranas y en edades adultas, ¿no? Digamos que una educación emocional correcta y adecuada en edades tempranas va a garantizarnos o va a disminuir el riesgo de sufrimiento psíquico en edades adultas. Es que la prevención, estamos diciéndolo, lo dijimos en el anterior programa también, la prevención es básica. Entonces, ya que me estás dando pie, vamos a tocar el tema de la pregunta del millón, ¿no? El indispensable Plan Nacional de Prevención de la Conducta Suicida, las 4 patas, como se ha venido reivindicando desde Salud Mental España. Sergio es un luchador incansable también en esta reivindicación absolutamente necesaria. Sergio, por favor, es tu turno. Habla del plan, ¿verdad? De nacional de sí, necesario.
Sí, de por fin tener ya un plan estructurado, con línea de financiación, absolutamente que no escatime en recursos ni humanos, ni materiales, ni económicos. Claro, es que al final aquí podemos ir llegando a uno de los problemas que hay y que genera el que no haya un plan nacional de prevención del suicidio. Como bien decía José Luis, es fundamental sensibilizar. Lo que conseguimos sensibilizando es crear empatía, y si creamos empatía nos daremos cuenta que la conducta suicida, caer en una crisis suicida nos puede ocurrir en un momento de la vida cualquiera. No hay un gen suicida, no hay nada que haga que podamos evitarlo. O sea, cualquier persona en un momento de su vida puede tener un sufrimiento tal que llegue a plantearse el suicidio como una acción. Entonces, necesitamos sensibilizar, porque necesitamos generar la necesidad de aportar recursos para que se invierta más en salud mental, que es fundamental. Como bien decía también José Luis, el hecho de crear entornos saludables en materia de salud mental en el ámbito escolar, ¿no? Generar herramientas a los chavales para que sepan pues tolerar esa frustración cuando llegue, tolerar el luchar contra el acoso, ¿no? Para esto también, y aprovechando con el tema de la importancia de la información, ¿no? Y divulgación, hay un documento muy bueno que en un proyecto europeo que se llama Eurégenas, un documento de prevención del suicidio en el ámbito escolar, de Eurégenas, que es maravilloso y habla mucho del entorno de salud mental en los colegios, ¿no? Y que hace falta que esos recursos lleguen, porque los colegios no los conocen y no conocen la guía de prevención, no conocen los recursos de ayuda, y eso tiene que estar incluido dentro del plan de prevención nacional, ¿no? Que haya una mejor formación para los profesionales, una mejor divulgación de contenidos y sobre todo inversión en salud mental, lo que sí no es... Lo dicta la misma Organización Mundial de la Salud, lo ha pedido públicamente, que se destine mucho más dinero al ámbito de la salud mental. Se nos va el tiempo, compañeros, así que José, por favor, dinos tu opinión sobre el Plan Nacional de Prevención. Yo creo que, mira, tan importante es y urgente la elaboración de un plan de prevención del suicidio como la actualización de la estrategia de salud mental, que es muy importante ambas cosas, ¿no? Y yo, por la parte de formación profesional que me toca, hago mucho hincapié en la importancia de crear los espacios para que la persona se comunique, y una cosa que acaba de decir Sergio, que es clave también para mí, que es la formación de las personas que van a atender esos espacios, ¿vale? Es muy importante que esas personas que vayan a atender esas demandas o ese sufrimiento psíquico de las personas tengan la formación necesaria para poder abordarlo en las mejores condiciones posibles, ya sea en edad adulta, que son necesarios, como en edad infanto-juvenil, que son, vamos, para mí básicas a la hora de desarrollar la personalidad de una persona. Bueno, pues yo voy a lanzar el mensaje que siempre he lanzado, que es las 4 patas, que sería la asignatura de gestión de emociones obligatoria desde la edad infantil o primaria prácticamente. El teléfono de atención único, accesible, que este también pues podría ser perfectamente llevado ya por profesionales que estén trabajando en este ámbito, como del teléfono de la esperanza. También la atención psicológica en atención primaria, y después el bendito plan. Compañeros, Yolanda, muchísimas gracias por invitarnos a Salud Mental La Palma. José Luis Méndez, muchísimas gracias, compañero. Sergio Tubío, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a los dos. A ver si un día podemos sentarnos y sin mascarilla. Ojalá se dé pronto. Gracias.